Ha llegado el momento de decir la verdad. Jean-Claude Van Damme confiesa que vivir con ella fue una pesadilla. Las grietas detrás de la perfección. Durante décadas, el nombre de Jean-Claude Van Damme ha sido sinónimo de fuerza, disciplina y una imagen casi invencible, desde sus icónicas patadas en el cine de acción hasta su vida aparentemente estable junto a Gladys Portugués. Todo parecía formar parte de un equilibrio cuidadosamente construido. Sin embargo, como suele ocurrir con muchas historias de celebridades, la realidad detrás del telón era mucho más compleja. Un matrimonio que parecía indestructible. Durante años, la relación entre Van Damme y Gladys Portugués fue vista como una de las más sólidas dentro del mundo del espectáculo. Se separaron, sí, pero también se reencontraron. Se amaron, se perdieron y volvieron a elegirse. Para muchos, esa historia representaba una segunda oportunidad, una prueba de que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a las tormentas más intensas. Pero lo que el público no veía eran las pequeñas grietas que comenzaron a aparecer con el paso del tiempo. Las largas ausencias de Van Damme, debido a rodajes internacionales, combinadas con el desgaste emocional acumulado durante años de altibajos, empezaron a afectar la dinámica de la pareja. Gladys, por su parte, mantenía su propia vida, su independencia, su círculo social. Y en ese espacio, silenciosamente, algo empezó a cambiar. El comienzo de las sospechas, según relatos reconstruidos desde una narrativa ficticia, basada en tensiones típicas de parejas públicas, todo comenzó con pequeños detalles. Nada demasiado evidente al principio. Un mensaje que se borraba demasiado rápido. Una sonrisa distraída, una distancia emocional que no estaba ahí antes. Van Damme, conocido por su disciplina casi militar, empezó a notar inconsistencias. Él no era un hombre impulsivo en ese sentido. Había aprendido, tras años de errores personales, a observar antes de actuar. Pero algo en su interior le decía que algo no encajaba. Las noches se volvieron más largas, las conversaciones más cortas, las miradas más evasivas. Y aunque intentó ignorarlo, la intuición terminó por imponerse. El descubrimiento que lo cambió todo. En esta reconstrucción narrativa, no confirmada como hecho real, el momento clave llega de forma casi cinematográfica. Un día cualquiera, en una casa que parecía tranquila, Van Damme se enfrenta a una verdad que nunca imaginó tener que afrontar. No fue una escena dramática al estilo de Hollywood. No hubo gritos inmediatos. Fue, en cambio, un silencio pesado. Un instante suspendido en el tiempo. Un nombre desconocido. Un rostro joven. Una presencia que no pertenecía a su mundo, pero que, de alguna manera, ya formaba parte de su realidad. En ese momento, todo lo que había construido, la confianza, la reconciliación, los años compartidos, comenzó a tambalearse. Entre la ira y la incredulidad, lo más impactante no fue solo la posibilidad de una traición, sino la forma en que ésta chocaba con la imagen que él tenía de su propia vida. ¿Cómo podía haber llegado a ese punto? Van Damme no reaccionó como el personaje típico de sus películas. No hubo violencia, no hubo explosión inmediata, hubo algo más profundo. Una mezcla de incredulidad, dolor y una introspección casi brutal. Porque cuando alguien como él, acostumbrado a controlar su cuerpo, su mente y su entorno, pierde el control de su propia historia personal, el impacto es devastador. Una verdad difícil de aceptar. En esta narrativa dramática, el supuesto vínculo entre Gladys y un hombre más joven simboliza más que una simple traición. Representa el paso del tiempo, los cambios inevitables, las inseguridades que incluso las figuras más fuertes pueden sentir. Van Damme, enfrentado a esa realidad, comienza a cuestionarse todo. ¿Había fallado como esposo? ¿Había ignorado señales evidentes? ¿O simplemente estaba viviendo una historia que ya no podía sostenerse? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y quizá, lo más doloroso de todo, es que algunas verdades no llegan con claridad, sino con fragmentos, dudas y silencios. El inicio de una caída emocional. A partir de ese momento, todo cambia. La casa deja de ser un refugio. Las conversaciones se vuelven tensas, cada palabra pesa. El hombre que enfrentó a villanos en la pantalla ahora se encontraba luchando contra algo mucho más complejo. Sus propios sentimientos. La confianza rota no se reconstruye fácilmente, y en medio de ese caos emocional, una pregunta comienza a tomar forma. ¿Era este el final? ¿O apenas el comienzo de algo aún más doloroso? La confrontación. Cuando el silencio estalla, si el descubrimiento fue un golpe silencioso, la confrontación fue una tormenta inevitable. Después de días, quizás semanas, de observar, de guardar para sí mismo cada sospecha, cada detalle, Jean-Claude Van Damme entendió que ya no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, aunque ésta pudiera destruirlo todo. La noche que cambió el rumbo era una noche aparentemente normal.
La casa estaba en calma, pero en el interior de Van Damme, todo era un caos contenido. Había ensayado ese momento en su mente una y otra vez. ¿Qué decir? ¿Cómo empezar? ¿Hasta dónde llegar? Pero cuando finalmente se encontró frente a Gladys Portugués, todas esas palabras preparadas desaparecieron. Solo quedó una pregunta. Una pregunta directa, sin adornos, cargada de todo el peso emocional acumulado. ¿Hay alguien más? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta inmediata. La mirada que lo confirmó todo, en ese instante, no hicieron falta pruebas ni explicaciones elaboradas. A veces, una mirada lo dice todo. Gladys no respondió de inmediato. Bajó la mirada. Respiró hondo, y ese gesto, tan simple, fue suficiente para que Van Damme sintiera cómo su mundo interno comenzaba a desmoronarse. No hubo negación inmediata. No hubo una reacción defensiva impulsiva. Y eso, paradójicamente, dolió más. Porque en esa pausa, en ese segundo suspendido, él entendió que la verdad ya no podía ocultarse. Una confesión que no llegó completa. Lo que siguió, en esta reconstrucción narrativa, no fue una confesión clara ni ordenada. Fue fragmentada, incompleta, llena de silencios entre frases. Palabras como, no es lo que crees, no quería que pasara, me sentía sola. Pero ninguna de ellas lograba reconstruir lo que ya estaba roto. Van Damme escuchaba, pero no realmente. Cada palabra parecía lejana, como si viniera desde otro lugar. Su mente estaba atrapada en una sola idea. La traición emocional ya era un hecho, independientemente de los detalles. El choque entre dos realidades. Para el mundo exterior, ellos eran una pareja que había sobrevivido a todo. Para él, en ese momento eran dos personas que ya no hablaban el mismo idioma emocional. Él hablaba de lealtad, ella hablaba de vacío. Él hablaba de historia compartida, ella ya hablaba de soledad. Ese choque de percepciones convirtió la conversación en algo más que una discusión. Era el colapso de una narrativa que ambos habían sostenido durante años. El peso del otro, figura simbólica. En este relato ficcionalizado, la figura del hombre joven no aparece físicamente en la escena, pero su presencia es constante, invisible, pero dominante. No era solo una persona, era un símbolo de lo que faltaba en la relación, de lo que había cambiado con el tiempo, de lo que ninguno de los dos había querido enfrentar antes. Y eso lo hacía aún más difícil de aceptar. Van Damme no competía contra alguien, competía contra una versión del pasado que ya no existía, la reacción que nadie esperaba. A diferencia de lo que muchos imaginarían, especialmente tratándose de una figura conocida por su intensidad en pantalla, su reacción no fue explosiva. No gritó, no rompió nada, no se fue inmediatamente. Se quedó, y eso fue lo más desconcertante de todo, porque quedarse significaba enfrentar cada segundo de esa verdad. Significaba no escapar, significaba mirar de frente algo que dolía más que cualquier golpe físico. ¿Y desde cuándo?, preguntó finalmente. Pero incluso esa pregunta parecía no tener una respuesta que pudiera aliviar nada. La grieta se convierte en abismo. Lo que antes eran dudas, ahora se convertían en certezas dolorosas. Y lo que antes era una grieta en la relación, ahora se abría como un abismo imposible de ignorar. Cada recuerdo feliz comenzaba a teñirse de sospecha, cada momento compartido, cuestionado. Y en medio de ese proceso, Van Damme empezó a experimentar algo que rara vez había mostrado al mundo: vulnerabilidad total. El inicio del distanciamiento emocional. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. No hubo una decisión inmediata. No hubo una ruptura oficial en ese momento. Pero algo se rompió, y cuando la confianza se rompe, incluso el silencio entre dos personas cambia de significado. Ya no era un silencio cómodo. Era un silencio lleno de preguntas sin respuesta. Una verdad que ya no podía ocultarse. Aunque la historia seguía desarrollándose en privado, había algo inevitable. Este tipo de conflictos, cuando involucran a figuras públicas, rara vez permanecen ocultos por mucho tiempo. Las tensiones comienzan a filtrarse. Pequeños gestos en público, distancias en eventos, miradas que ya no coinciden. Y así, lo que comenzó como una crisis íntima, empezaba a transformarse lentamente en algo que el mundo también podría notar. El punto sin retorno. Al final de ese capítulo emocional, Van Damme comprendió algo fundamental. No se trataba solo de lo que había ocurrido. Se trataba de lo que ya no podía volver a ser. Y esa comprensión marca el verdadero punto sin retorno. Porque hay momentos en la vida en los que no importa cuánto quieras reconstruir algo, ya no existe en la forma que conocías. La caída pública. Cuando el silencio ya no es una opción, después de la confrontación, hubo un periodo que, desde fuera, parecía calma. Pero en realidad era el ojo del huracán. Para Jean-Claude Van Damme, cada día que pasaba era una lucha interna. Ya no se trataba solo de lo que había descubierto, sino de cómo vivir con ello sin perder completamente el control de su vida. Pero lo que comenzó como una crisis privada pronto empezó a escapar de su control.
Las primeras señales que nadie pudo ignorar. Todo empezó con pequeños detalles. Una aparición pública donde él evitaba el contacto visual con Gladys Portugués. Una entrevista en la que sus respuestas eran más cortas, más tensas. Un evento al que asistieron juntos, pero parecían dos extraños. Los medios, siempre atentos, comenzaron a notar lo evidente. Algo no estaba bien. Las fotografías empezaron a circular. Los análisis en redes sociales se multiplicaron. Cada gesto fue interpretado, cada silencio amplificado. Y entonces llegaron los titulares. La narrativa mediática toma forma. En cuestión de días, lo que era una tensión íntima se convirtió en una historia pública. Crisis en el matrimonio de Van Damme. Distancia evidente con Gladys Portugués. El final de una historia que parecía indestructible. Los rumores crecían. Las teorías se multiplicaban. Y con ellas, la presión. Para alguien que había vivido décadas bajo el escrutinio público, esto no era nuevo. Pero esta vez era diferente, porque esta vez, los rumores estaban peligrosamente cerca de la verdad. El peso de la imagen pública. Durante años, Van Damme había construido una identidad fuerte, casi impenetrable. Un hombre que superaba adversidades, que siempre volvía a levantarse. Pero ahora, la batalla no era física, era emocional. Y no había coreografía que pudiera prepararlo para eso. Cada titular era un recordatorio. Cada comentario en redes una herida más. Y en medio de todo eso, surgía una pregunta inevitable. ¿Debía seguir callando o decir la verdad? El momento de ruptura. La decisión no llegó de golpe. Fue acumulativa. Una entrevista fallida. Una noche sin dormir, un recuerdo que ya no podía ignorar. Hasta que finalmente, en esta narrativa dramática, llegó el momento. Un encuentro con la prensa. Un micrófono. Un silencio previo que parecía eterno. Y entonces, por primera vez, Jean-Claude Van Damme habló. No todo es lo que parece. Sus palabras no fueron una confesión completa, pero tampoco fueron una negación. La gente ve lo que quiere ver, pero la verdad es más complicada. Esa frase fue suficiente para encender aún más la atención mediática, porque no cerraba la historia, la abría. Entre la dignidad y el dolor. En su declaración, medida, contenida, dejó entrever algo que pocos esperaban. Vulnerabilidad. No atacó. No acusó directamente. No dio nombres. Pero habló de decepción, de desgaste emocional, de sentirse perdido dentro de una relación que ya no reconocía. A veces, el verdadero dolor no es lo que ocurre, sino darte cuenta de que ya no conoces a la persona que tienes al lado. Esa frase se convirtió en titular en cuestión de horas. La reacción del público. Como siempre, el público se dividió. Algunos lo apoyaron, viendo en él a un hombre herido que finalmente hablaba. Otros cuestionaron la ambigüedad de sus palabras, y muchos más simplemente querían saber más, porque cuando una historia así se vuelve pública, deja de pertenecer solo a quienes la viven, se convierte en espectáculo. El silencio de Gladys. Mientras tanto, Gladys Portugués permanecía en silencio, y ese silencio, lejos de calmar la situación, la intensificaba. Porque en una historia donde una parte habla y la otra no, el vacío se llena con especulación. La presión alcanza su punto máximo, las llamadas no paraban. Las solicitudes de entrevistas aumentaban. Las cámaras aparecían en lugares inesperados. Van Damme, acostumbrado a la fama, empezó a sentir algo distinto. Agotamiento, no físico, emocional. Porque ahora no solo enfrentaba una crisis personal, sino también el juicio constante de millones de personas. El conflicto interno más profundo. En medio de todo esto, la verdadera batalla seguía siendo interna. ¿Había hecho lo correcto al hablar? ¿Había abierto una puerta que ya no podría cerrar? ¿O simplemente estaba intentando recuperar el control de su propia historia? Estas preguntas lo perseguían, porque decir la verdad no siempre trae paz inmediata. A veces solo marca el inicio de una nueva etapa de dolor, el punto de quiebre definitivo. Al final de este capítulo hay algo claro. La historia ya no puede volver a ser privada. La relación ya no puede volver a ser la misma. Y la imagen que el mundo tenía ya está cambiando. Van Damme lo entiende. Y por primera vez, no como actor, sino como hombre, se enfrenta a la realidad más difícil de todas. No todas las batallas se pueden ganar. El final inevitable. Cuando la verdad lo cambia todo, después de que el silencio se rompiera y la historia saliera a la luz, ya no había vuelta atrás. Lo que antes era una crisis privada, ahora era un punto de quiebre definitivo. Para Jean-Claude Van Damme, la pregunta ya no era qué había pasado. La verdadera pregunta era qué hacer con lo que quedaba. El último intento de reconstrucción, en medio del caos mediático, hubo un momento, breve, frágil, en el que ambos intentaron salvar lo que aún existía, lejos de cámaras, lejos de titulares, lejos del ruido. Van Damme y Gladys Portugués se sentaron una vez más, no como figuras públicas, sino como dos personas que habían compartido una vida entera. No hubo reproches violentos, hubo algo más difícil, honestidad.
Hablaron de los años vividos, de los errores cometidos por ambos, de las heridas que nunca sanaron del todo, y por un momento, pareció que aún había algo que podía salvarse. Pero la verdad, cuando llega demasiado tarde, no siempre reconstruye. A veces solo confirma lo que ya está roto. La confesión completa. En esta narrativa, llegó finalmente el momento que Van Damme había temido desde el principio. Una confesión sin filtros, no fragmentos, no evasivas, no silencios incómodos, solo verdad. Gladys, en esta reconstrucción dramática, admite que lo ocurrido no fue un simple error aislado, sino el resultado de un proceso más profundo. Distancia emocional, soledad y una desconexión que llevaba tiempo creciendo. Pero incluso esa explicación no cambió el resultado, porque hay verdades que no sanan. Solo cierran capítulos. La decisión más difícil, después de esa conversación, el silencio volvió. Pero esta vez era distinto. Ya no era un silencio lleno de dudas, era un silencio lleno de certeza. Van Damme entendió que no se trataba de perdonar o no perdonar. Se trataba de reconocer que la relación que conocía ya no existía. Y entonces tomó una decisión, no impulsiva, no dramática, pero definitiva: separarse, sin destruirse. En esta versión de la historia, no hubo escándalo final, no hubo guerra pública, no hubo declaraciones agresivas, solo una separación marcada por algo poco común en historias así: dignidad. Porque después de todo lo vivido, ambos entendían algo fundamental. No eran enemigos, eran dos personas que habían llegado al final de un camino. El mensaje al mundo. Días después llegó el comunicado. Breve, cuidadosamente redactado, sin detalles innecesarios. Después de muchos años juntos, hemos decidido tomar caminos separados con respeto mutuo. Nada sobre traiciones, nada sobre terceros, nada sobre el dolor real detrás de esas palabras. Pero quienes habían seguido la historia entendían que había mucho más detrás. La reacción del público y los medios, como era de esperarse, la noticia explotó. Titulares en todas partes. El final de una historia legendaria. Van Damme y Gladys. Separación confirmada. Lo que realmente ocurrió detrás de la ruptura. Las teorías continuaron. Las versiones se multiplicaron. Pero la verdad completa, solo la conocían ellos. El renacer personal. Para Jean-Claude Van Damme, el final de esa etapa no fue solo una pérdida. Fue también un punto de transformación. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró solo, pero también libre de una historia que ya no podía sostener. Y en esa soledad comenzó algo nuevo. Reflexión. ¿Quién era sin esa relación? ¿Qué quería realmente para el futuro? ¿Qué había aprendido de todo esto? Preguntas difíciles, pero necesarias. Una nueva perspectiva sobre el amor. Si algo cambió profundamente en él, fue su forma de entender el amor. Ya no como algo que debía resistirlo todo, sino como algo que también puede terminar y aún así haber valido la pena. Porque no todas las historias están destinadas a durar para siempre. Algunas existen para enseñarte y luego dejarte ir. El cierre emocional. En el último tramo de esta historia, hay una escena que lo resume todo. Van Damme, solo, en silencio. Sin cámaras, sin entrevistas, sin público. Solo con sus pensamientos. Y por primera vez en toda esta historia, no hay preguntas. Solo una aceptación tranquila. La verdad final. Porque al final, la verdad no fue solo la traición. La verdad fue más profunda. Que incluso las historias más fuertes pueden romperse, que incluso las personas más fuertes pueden sentirse vulnerables, y que a veces, dejar ir es el acto más valiente de todos. Esta no es solo la historia de una ruptura, es la historia de una relación que intentó sobrevivir al tiempo, una verdad que ya no pudo ocultarse, y dos personas que tuvieron que aprender a soltarse. Porque hay momentos en la vida en los que decir la verdad no salva lo que tienes, pero sí te permite empezar de nuevo.